Recibí una llamada esta semana y del otro lado de la línea había una hermana preocupada. Y en los 31 minutos que hablamos por teléfono, me contó algunas cosas de su pastor. Y en el momento que hablaba con ella, pues no tuve mayor preocupación por lo que dijo, pero después estuve reflexionando sobre las palabras que dijo, e incluso hasta el día de ayer y en las horas de la noche estaba pensativo, porque dentro de todas las cosas que me mencionó en la iglesia, me dijo: estamos orando a ver si nos cambian el pastor. Estamos orando a ver si nos cambian el pastor. Yo dije: ¿cuántos hermanos de pronto por allá en Redención estarán orando, no? Eso fue posterior, ¿no? Que me puse a pensar, yo conozco al pastor, es un amigo, y quedé pensativo, no en el momento en que estaba hablando con la hermana, sino después, de lo difícil de la tarea, hermana Estela, de ser pastor. Pero lo que me llamó la atención y me dejó un tanto reflexivo fue que la hermana me mencionó que no les gustaban las predicaciones del pastor. No le gustaban las predicaciones. Y yo le dije: hermana, pero el pastor es un hombre espiritual, yo lo conozco, es un buen hombre, es un buen elemento. Tal vez la persona esperaba que yo le atizara al fuego, pero yo estaba minimizando, ¿cierto?, el fuego. Él es un buen hombre, le decía, yo lo conozco, es espiritual. Y me dijo: sí, pero no nos gusta como predica. Y de paso me dijo: el pastor últimamente está predicando sobre el libro de Apocalipsis y nos tiene asustados. Los tiene asustados. Y hermanos, ayer cuando estuve reflexionando acerca de esas palabras, yo dije: el sermón que voy a predicar el sábado y el sermón que prediqué el sábado pasado, no sé si algunos hermanos lo entendieron a cabalidad. Dije para mí, cuán difícil es predicar hoy día. La iglesia, si se le habla de Apocalipsis, se asustan. Algunos hermanos se asustan. De hecho, hay algunos hermanos que cuando hay campañas que tienen que ver con profecía no vienen al templo porque luego les genera pesadillas. ¿Cómo le parece? Les genera pesadillas. No pueden dormir las siguientes noches. Y me pregunto, ¿qué será lo que la iglesia quiere escuchar? Si el libro de Apocalipsis, por ejemplo, es un libro de esperanza, no es de miedos, no es para que la gente no pueda dormir o tenga pesadillas. Pero algunos hermanos, cuando escuchan de profecías, se asustan tanto que pasan semanas enteras con problemas de sueño. No sé ustedes, hermanos, cómo les va con esto. ¿A cuánto les gusta un poco acerca de los eventos finales? ¿A cuántos no les gustan los eventos finales? No les gusta. El sábado pasado hablé acerca de la segunda venida de Cristo y durante la semana una persona me envió una imagen que me impactó
acerca de la segunda venida de Cristo y que decidí reenviar a algunos de ustedes. No sé si algunos la vieron. ¿Vieron la imagen que les envié? ¿Algunos? Mano, ¿algunos la vieron? ¿Algunos la vieron? De la segunda venida de Cristo. Y saben, hermanos, el tema que he preparado para el día de hoy, pues tiene que ver con el tiempo del fin. Y tiene que ver con algo que termina siendo más importante que cualquier otra cosa. Porque es importante que Jesús vuelva, pero más importante para los que quieren ser salvos es ser ¿qué? Sellados. ¿Ser qué? Sellados. Porque si alguien anhela que Cristo vuelva y efectivamente vuelve, pero solamente fue un anhelo más no una preparación, y por lo tanto no fue sellado, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a perder. Por lo tanto, querida iglesia, voy a hablar algunas cosas del sellamiento, voy a hacer una descripción breve del sellamiento, voy a mencionar algunos objetivos del sellamiento, voy a hablar acerca de cuándo ocurre el sellamiento y hasta cuándo, y terminaré hablando acerca de las condiciones que la Biblia y el espíritu de profecía mencionan para ser sellados. Primero que todo, el sellamiento es un proceso espiritual. Es un proceso espiritual. Es invisible para los ojos humanos. Invisible. Nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas, a ver cosas, pero el sellamiento es algo invisible. Está llevándose a cabo en la actualidad y terminará muy pronto en ocasión del cierre del tiempo de la gracia. Yo sé que hay hermanos nuevos que cada vez vienen al templo y que algunos términos que usamos en las prédicas no son comunes. Por ejemplo, cierre del tiempo de gracia, el sellamiento y cosas semejantes. Mi recomendación es que estén atentos a esas frases, le vayan encontrando el hilo y finalmente vayan armando, cierto, en su mente el bosquejo, de tal manera que no solamente escuchen la teoría, sino que efectivamente crean y se preparen para estos eventos. El sellamiento comienza el día de la conversión, por lo cual podemos decir que el día de hoy, con el caso de la hermana Berenice, hoy inició su sellamiento, hermana Berenice, y finalizará cuando termine el tiempo de la gracia o cuando la persona muera. ¿Cuándo comienza el sellamiento, hermanos? En el día de la conversión. ¿Y cuándo termina? El día en que la persona muera o el día en que termine el tiempo de la gracia. Ya vamos a hablar un poquito acerca del tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia termina antes que Cristo vuelva. Por lo tanto, el pueblo de Dios tendrá que ser sellado sí o sí, si se quiere salvar. Cuando trabajé en Sabana de Torres, trabajé en un sector de ganadería. Muchos hermanos tienen ganadería, viven de la ganadería. Así que muchas veces tuve que ir a las fincas ganaderas a visitar los hermanos. Y una de las cosas que desde niño me ha impactado es, bueno, aunque hoy día ha mejorado ese asunto, pero algunos todavía siguen practicando esto, y es que los animales los marcan. Los animales los marcan.
Y hace unos años atrás yo vi con mis ojos cuando era un niño, porque mi padre lo hacía, que ponía la marca. La marca es un elemento de hierro, ya eso ha sido modificado hoy día, aunque todavía existen. Un elemento de hierro, una varilla que tienen en la parte posterior, las iniciales o en fin, alguna señal, que eso es registrado, notariado, lo cual identifica que es una marca suya. Y luego, cierto, ponen esa marca, ese hierro sobre la candela, al fuego vivo. Cuando eso está completamente rojo por el efecto del fuego, el animal que no sabe lo que le espera, pero que está allí listo, ahora siente sobre su cuerpo, sobre su pierna, ese fogonazo. Y uno escucha como el pelo y la piel hierven. Los animales corren, ¿cierto? Brincan. Hoy día se hace con algunos químicos. Hay dos cosas en la Biblia que los seres humanos deben enfrentar. Uno es el sellamiento y el otro es la marca. Sinceramente, ¿ustedes qué prefieren? ¿El sellamiento o la marca? Cualquier ser humano, sea adventista, católico, testigo de Jehová, hindú, budista, judío, en fin, cualquier persona del mundo va a recibir una de las dos cosas: el sellamiento o la marca. El sellamiento o la marca. Pero el día de hoy, lógicamente, tengo como propósito hablarles del sellamiento. Y consiste en la impresión de los principios de la ley divina en la vida de los fieles que estén preparados para el día final, y es una obra realizada por los ángeles. El sellamiento no es el bautismo. El sellamiento no es venir todos los sábados a la iglesia. El sellamiento no es entregar los diezmos y las ofrendas. El sellamiento es un proceso invisible que realizan los ángeles en cada persona, y que al fin de cuentas sabremos si fuimos sellados o fuimos ¿qué? Marcados. Los sellados serán para vida eterna, aunque antes que la reciban tendrán que enfrentar la persecución final. Los marcados serán perseguidores, no perseguidos, pero recibirán las 7 plagas finales y finalmente la muerte eterna. Entonces hay que poner en la balanza qué conviene. Hay que poner en la balanza como adventista qué nos conviene: o ser sellados y padecer persecución, o ser marcados y estar amparados por las leyes humanas, pero finalmente enfrentarnos a las 7 plagas finales y posteriormente a la muerte eterna. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué prefieren, hermanos? Ser sellados. Ahora, hermanos, hay unos objetivos del sellamiento. El primer objetivo del sellamiento es que el pueblo de Dios pase incólume por el tiempo de angustia previo al tiempo de gracia. Tal vez en algún momento voy a hacer un cronograma para que ustedes lo vean en las pantallas de los eventos sucesivos que habrá acerca del tiempo del fin, o antes de la segunda venida de Jesús y posterior a la segunda venida de Jesús. Antes del tiempo de gracia habrá un tiempo de angustia, lo habrá después del cierre del tiempo de la gracia,
Pero el sellamiento será, como dije, para que el pueblo de Dios pase incólume cuando no haya mediador, manteniéndose cubierto por la sangre de Jesús y libre del pecado, y también como objetivo preservar al sellado de la destrucción final. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4. Vamos a leer de la Biblia Apocalipsis 7 del 1 al 4. La palabra del Señor menciona de la siguiente manera: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía, ¿qué cosa, hermanos? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes, hermanos? A los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, querida iglesia, según lo que acabamos de leer, el sellamiento será previo a las 7 plagas finales. Algunos hermanos se preocupan por el hecho de las plagas finales. Algunos hermanos se preocupan por la persecución final. Pero miren, hermanos, después que el pueblo de Dios sea sellado, el pueblo de Dios estará protegido por Dios mismo, y pasaremos no solamente incólumes en la parte espiritual, sino que Dios preservará nuestra vida y la guardará para que esperemos a Jesús cuando venga en gloria y majestad. Así que no tenemos que preocuparnos, ni asustarnos, ni llenarnos de pesadillas en las noches. Y miren, hermanos, este párrafo que quiero mostrarles del Espíritu de Profecía de Mensajes Selectos, la página 173, dice: tan pronto como los hijos de Dios sean sellados o son sellados en la frente, dice, no se trata de un sello o marca que pueda ser visto, sino un establecimiento en verdad, un establecimiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de manera que no puedan ser movidas. Y tan pronto como los hijos de Dios sean sellados y preparados para el zarandeo vendrá. Entonces, quiero preguntarles, con base en este párrafo, el primero, ¿en qué consiste el sellamiento, hermanos? ¿Qué efecto produce el sellamiento en la vida de los que van a ser salvos? Allí está en el primer párrafo. Un establecimiento ¿en qué, hermanos? En la verdad. Tanto en la parte intelectual como en la parte ¿qué? Espiritual. Es decir, el sellamiento no es otra cosa que afirmarse en la verdad, en la parte intelectual y en la parte espiritual. Esto es importante, hermanos. En la parte intelectual, ¿qué significa la parte intelectual? ¿Qué significa la parte intelectual? Conocimiento. Usted tiene que conocer las enseñanzas de la Biblia. No espere que alguien venga de manera sobrenatural y le llene de conocimiento bíblico. No, hermanos. Debe conocer la Biblia, sus enseñanzas. Si usted no conoce de la Biblia, a partir de hoy empiece por lo menos, hermanos, por lo menos empiece a hacer el curso bíblico La Fe de Jesús. El curso bíblico La Fe de Jesús es lo más elemental que existe en nuestra iglesia. Pero algunos hermanos ni aún la fe de Jesús la conocen o la manejan. Yo les recomiendo, empiecen a estudiar la Biblia. Cuando ocurre el sellamiento que está ocurriendo ya, el Señor lo va a afirmar en la verdad. Dios mismo lo va a afirmar en la verdad. Miren, la gente que se desanima, la gente que se aparta de la iglesia, la gente que abandona el camino,
La gente que viene un tiempo a la iglesia, 10 años, 20 años, y luego se aparta de la iglesia, es gente que no estudió la Biblia, o si la estudió, no la practicó. Primero, establecer al individuo en la verdad de manera intelectual, y segundo, de manera ¿qué? Espiritual. Es decir, la praxis, la práctica, no solamente la teoría. No solamente debes conocer de la segunda venida, del juicio, el perdón de los pecados. No solamente debes conocer acerca de la ley de Dios, ni del fruto del Espíritu, ni de los dones espirituales, ni de los diezmos y las ofrendas. Usted debe saber cómo vivir esa creencia. Y Dios lo va a afirmar. Eso significa el sellamiento. Ser sellado significa ser afirmado en la verdad, en la parte intelectual y en la parte ¿qué? Espiritual. Nadie lo va a mover, ni el cura Toro. Ahorita que fui a Cúcuta, algunos estaban preocupados porque el cura Toro, pues el otro día unos pastores nuestros fueron y cayeron en una trampa. Y eso se volvió viral. Y el cura les dio vueltas y bueno, y ellos no supieron dar respuesta de algunas cosas. ¿Enfrentaría usted al cura Toro? El hombre sabe bastante. Hay teorías dentro del mundo religioso que son a veces fascinantes. Por ejemplo, a algunos les gusta la teoría de Rudolf Bultmann, teólogo. Dice él, la Biblia hay que desmitologizarla. Dice, hay que quitarle los mitos que tiene la Biblia. Y cuando se le quiten todos los mitos que la Biblia tiene, ahora sí es la Biblia. Es decir, lo que él propone es que la Biblia es Biblia sin que haya milagros, sin que haya resurrección de Cristo, sin que haya resurrección de muertos, sin que haya sanidad, por ejemplo, de ciegos. Dice él, todos esos son mitos. Pero ser sellados significa ser establecidos en la verdad. Avancemos, hermanos. Vi ángeles, dice la siguiente diapositiva, que iban y venían de uno y otro lado del cielo, y un ángel con tintero de escribano, tengan en cuenta este párrafo de Primeros Escritos, página 279, regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados, ¿quiénes? Los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: ¿consumado qué? Consumado es. ¿Qué significa esa frase? Consumado es. ¿Qué marca? El fin de la gracia. Cuando vaya el ángel que está encargado de cumplir esa tarea de sellar y enumerar, Dios es un Dios de orden, tiene su lista allí. Y el ángel se presenta ante el Padre, ante Jesús, y dice: he acabado la obra que me diste, he sellado y he enumerado a los santos. Entonces Jesús, quien está ministrando allí en el santuario ante el arca, deja caer el incensario de su mano derecha, y apenas como lo deja caer, dice: hecho es, consumado es.
Y el que es justo, quedó justo. Y el que es injusto, quedó injusto. Ahora, mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones, dice el otro párrafo, y tratando de destruir a esta hueste, los santos ángeles invisibles iban de un lado a otro poniendo sobre ellos, ¿qué cosa, hermanos? El sello del Dios viviente. Vamos a avanzar. Quiero avanzar hasta la diapositiva que dice, ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué es el sello de Dios? El sello de Dios se denomina sello a dos cosas. Primero, al instrumento, y segundo, a la marca propiamente dicha. El instrumento, hermanos, Dios quiere sellarnos con sus creencias, con su doctrina, con su enseñanza. Y allí resulta ser importante el sábado. El sábado es el único mandamiento que habla que existe un creador. Uno de los ataques más terribles de la Iglesia Católica contra el cristianismo es la enseñanza acerca de la creación. Si los cristianos llegamos a creer que no hay creador, o que si lo hay, lo hubo y abandonó la creación, entonces estamos perdiendo sentido a lo que dice Génesis 1. Pero lo que nos identifica a nosotros como iglesia es que creemos que existe un creador y que hay una creación, y que la creación, aunque cayó en pecado, será redimida y será salvada. Ahora bien, hermanos, allí menciona que tiene que ver con el mandamiento, el cuarto mandamiento. Y como tal, el resultado de aplicar el instrumento al cual tiene que ver con poseer un carácter semejante al de Cristo Jesús. Hermanos, son dos cosas importantes. Primero, aferrarnos a la Biblia y a sus enseñanzas. Y segundo, la palabra tiene que producir en nosotros un efecto transformador, puliendo el carácter. ¿Puliendo qué, hermanos? El carácter. Si somos los mismos de siempre, no estamos dejando que Dios obre en nosotros. El sellamiento es el establecimiento definitivo de un ser humano en la verdad, la fijación permanente de los principios de la ley de Dios en su vida. El sello solo se aplicará sobre un cristiano auténtico, así como los sellos se ponen en documentos auténticos. Dios no puede venir a través de su ángel y decir, es que este hermano lleva 60 años en la iglesia adventista, merece el sello. No, Dios no obra así. ¿Quién recibirá el sello? Un cristiano ¿qué? Auténtico, que tenga un carácter semejante al de ¿quién? Al de Cristo. Un cristiano auténtico, una persona sincera, un cristiano que de verdad viva el cristianismo. La lectura bíblica de Efesios 4:30 dice que somos sellados para el día de la redención, para el día de la salvación. Pero yo quiero, hermanos, que avancemos un poco más a la diapositiva que dice ¿cuándo ocurre el sellamiento? Tiempo y duración. El sellamiento, hermanos, es muy corto y está por acabarse. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y ¿qué más? Elección. ¿Cuándo, hermanos? Ahora. No esperemos que venga el tiempo de la destrucción final. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Cuando llegue ese tiempo de angustia,
Cada caso se habrá decidido y ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Y ahora sí, hermanos, a partir de este momento quiero concentrarme junto con ustedes en las condiciones para ser sellados. Condiciones para ser sellados. La primera condición: humillación. La más difícil tal vez. ¿Cuál es la primera condición para ser sellados? Humillarse. El que se humilla será exaltado, dice Lucas 14:41. Y el que se exalta será humillado. Tenemos que humillarnos ante Dios, humillarnos ante su palabra, porque muchos oyen la invitación de misericordia y son probados, pero pocos son sellados. Lo importante no es ser llamados, sino ser sellados. ¿Por qué pocos serán sellados? Porque pocos se humillarán a sí mismos como un niño se humilla para que puedan entrar en el reino de los cielos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Segunda condición: abandonar el pecado. Ahora es el tiempo de prepararnos, querida iglesia. El sello del Dios vivo nunca será puesto sobre la frente de un hombre o de una mujer que impuros. Tenemos que abandonar toda clase de pecado. Algunos se escudan diciendo: es que esa es mi debilidad, ese es mi problema. El pecado de uno no es igual al pecado del otro. Hay algunos que cometen pecados escandalosos y otros pecados secretos, pero todos son pecados ante los ojos de Dios. Y hay que abandonar el pecado. Siguiente condición para ser sellado: abandonar la ambición y amor al mundo. Este mundo es un imán, atrae, sus obras atraen, sus espectáculos atraen. El diablo, a través de su gente, está cada vez creando más espectáculos, porque sabe que los seres humanos les gusta asistir a lugares que le genere sensación, que le genere gritería, pasión, delirio. Es por eso que algunos van a lugares, cierto, a saltar, solamente a saltar, a gritar y a maldecir. Abandonar la ambición y amor al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra de las condiciones para ser sellados es dominar la lengua falsa y el corazón engañoso. Santiago 1:26 menciona acerca de la lengua engañosa. Hay personas que se han especializado en mentir, en engañar, y de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla, ¿qué, hermanos? La boca. Nunca se colocará el sello sobre la frente de un hombre o de una mujer de lengua falsa o de corazón engañoso. Ustedes pueden engañar a los hermanos, pueden engañar a la familia, pueden ser personas de doble ánimo, de doble accionar, pero a Dios no pueden engañarlo. Todo lo que el hombre siembre, finalmente eso mismo segará. Otra condición, otras condiciones para ser sellados es no tener manchas. No tener manchas. A veces el pecado o las prácticas pecaminosas dejan manchas, pero esas manchas hay que eliminarlas. Porque todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo.
Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Otra condición para ser sellados es ser como Jesús. Primera de San Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. También se debe reflejar plenamente la imagen de Jesús. Otra condición para ser sellados es tener vestiduras blancas y limpias. ¿Qué significa tener vestiduras blancas y limpias? Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y ha de ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo. ¿Cuántos se ponen la misma ropa durante una semana? A ver, ¿cuántos? Los mismos interiores durante 7 días. La misma camisa. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos eso? Si tan solo nos ponemos un día una camisa, ¿por qué no nos la volvemos a poner al día siguiente? Porque está sudada, y si nos la volvemos a poner apenas como empecemos a sudar nuevamente, eso va a expeler un olor desagradable. Hermanos, si nos cambiamos todos los días de ropa porque se presentan olores desagradables, la Biblia nos enseña que debemos tener vestiduras limpias y blancas, las cuales significan el manto de la justicia de Cristo. Es decir, debemos ir a Jesús cada día para pedirle que Él nos justifique y ponga sobre nosotros su manto de justicia. Otra condición es arrepentirnos y tener fe. Por el arrepentimiento y la fe somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios y somos hallados sin culpa delante de Dios. Arrepentirnos y tener fe. También otra condición es confesar sinceramente los pecados. Los que recibirán la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón de Jesús, su abogado. Y otra condición es remediar los defectos de carácter. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios si tenemos defectos de carácter, rasgos de carácter negativos. Otra condición para ser sellados es sufrir por la causa de Cristo. Sufrir por la causa de Cristo. Si no has sufrido por la causa de Cristo es porque no has hecho nada por la causa de Cristo. ¿Cuántos han sufrido por la causa de Cristo? ¿Los han escupido? ¿Los han rechazado alguna vez por ser cristianos? ¿Les han tirado la puerta sobre su cara? Eso es sufrir por la causa de Cristo. Andar en peligros, dificultades, estar dando un estudio bíblico por allá a alguien y de repente se vino un aguacero terrible, se mojó, se le dañaron los zapatos. ¿Le ha pasado eso? ¿O no ha sufrido por la causa de Cristo? Es una condición para ser sellados. Y yo voy a leer el párrafo. Dice: vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los santos ángeles puros. Otra de las condiciones es aprender, desaprender
y reaprender. A veces en la iglesia aprendemos, perdónenme la expresión, aprendemos mañas. Pero ahora es el tiempo y está casi agotado. Y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. ¿Qué hemos desaprendido? A ver, ¿qué hemos desaprendido? ¿Qué creen que como iglesia hemos desaprendido? Llegar temprano, dice alguien. ¿Qué más? La vestimenta, a veces hemos desaprendido, ¿no? Cada vez la gente se viste semejante a los que no son cristianos. O a veces el sábado vienen bien elegantes acá al templo, decentes, pero en la semana visten peor que los incrédulos. Hay un problema de bipolaridad en comienzo en esas personas. ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué no hemos aprendido hasta el momento? Los que no han aprendido tienen que aprender rápidamente, en pocos meses, dice. ¿Qué no hemos aprendido? Tal vez hacer la obra misionera. Tal vez no hemos aprendido a ir a tocar una puerta, no hemos aprendido a hacer amistad con alguien para compartir la buena nueva, no hemos aprendido a sufrir por la causa de Cristo, no hemos aprendido tal vez a valorar a las personas, y esto tal vez se requiere para el tiempo del fin, hermanos, y vale la pena aprenderlo ahora que es el tiempo para aprender. Las siguientes condiciones y últimas para ser sellados es vencer al mundo, vencer a la carne y al mismo diablo. Una condición para ser sellados es vencer al mundo, vencer la carne y al mismo diablo. Los que vencen al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que reciban el sello de ¿quién, hermanos? El sello de Dios. Y por último, tener manos limpias y corazón puro. Pregunto, ¿sus manos están limpias? ¿Su corazón es puro? Aquellos en cuyas manos no estén limpias y cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. ¿Qué significa esto? Dice, los que están planeando pecados y ejecutándolos serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan la posición de quienes se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día de la verdadera expiación serán reconocidos y señalados como merecedores de la protección de Dios. Qué triste es que hay personas que están planeando pecar y después de planificar el pecado lo ejecutan. Serán pasados por alto. Querida iglesia, queridos hermanos, solo los que sean sellados podrán pasar victoriosos por el tiempo de angustia, por las 7 plagas y por el tiempo de angustia de Jacob. Antes del cierre del tiempo de la gracia hay un tiempo de angustia. Después que termine el tiempo de gracia vendrán las plagas finales. Y después de eso, hermanos, habrá un tiempo de angustia llamado el tiempo de angustia de Jacob. Pero los sellados, que yo espero sean ustedes y este servidor, pasaremos bien el tiempo de angustia, que haremos justo ante la presencia de Dios, y después de las 7 plagas estaremos protegidos.
Durante las plagas estaremos protegidos y saldremos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Santiago 4:4 dice: no améis al mundo, no améis al mundo, no te aferres al mundo, no ames las cosas del mundo. Segunda de Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, una nueva criatura es. San Juan 5:5 nos habla de la importancia de permanecer conectados a Cristo, y Mateo 7:16 dice que por sus frutos los conoceréis. Querida iglesia, el sellamiento está ocurriendo. Los ángeles están cumpliendo la tarea. Digámosle a Dios en esta mañana: Dios mío, séllame para vida eterna. Dilo en oración privada. Dilo en oración privada. Ahora. Digámoslo audible ahora. Dios mío, séllame para vida eterna. Una vez más. 1, 2 y 3. Dios mío, séllame para vida eterna. Solo los sellados serán salvos. Solo los sellados. Así que lo más importante antes de la venida de Jesús, ¿qué es? El sellamiento. ¿Cuándo empezó el sellamiento? En el día de la conversión. ¿Cuándo terminará? Cuando la persona muera o cuando se cierre el tiempo de gracia. Pidámosle al Señor una vez más que nos selle para vida eterna. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y digámosle al Señor esto: Dios mío, séllame para vida eterna. Dios te sellará si cumples las condiciones. No esperes sello si no cumple las condiciones. Así de sencillo. Para pasar un año en el colegio, para ganar un semestre, hay que cumplir unas condiciones. No esperes titularse sin haber ido a clases. No esperes titularse sin haber hecho los trabajos asignados. Quien no cumple las condiciones no podrá graduarse. No esperes el pago del salario al fin del mes si no fue a trabajar. ¿Se dan cuenta que hay condiciones? ¿Por qué cumple las condiciones humanas? Porque sabes que vas a obtener un ¿qué? Un beneficio. Voy, trabajo, cumplo mis responsabilidades, recibo un salario. Voy al colegio, voy a la universidad, cumplo con los deberes, recibo unas notas y recibo un paso hacia un siguiente semestre, una aprobación. Así es con Dios. Cumple las condiciones. Cumple las condiciones. Y será sellado. De lo contrario, la única alternativa es ser marcado.
sellados o marcados. No hay más. Que Dios te bendiga. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, te hemos dicho que nos selles para vida eterna. Es una tarea que los santos ángeles están haciendo ahora mismo en la tierra, pero pronto llegará el día cuando el ángel encargado de cumplir esa misión llegue al cielo y diga: he acabado la tarea que me diste, he sellado y he enumerado a todos los santos. Acto seguido Jesús dejará caer el incensario que sostiene en su mano y dirá: consumado es. Querido Dios, tú eres el dueño de la vida. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, pero queremos vivir una vida cristiana que sea como la de Jesús, de tal manera que, sea que muramos antes o sea que permanezcamos con vida hasta el tiempo de la gracia, al fin del tiempo de la gracia, recibamos precisamente gracia y misericordia y seamos sellados con el sello del Dios vivo. Que eso no solamente lo entendamos, sino lo deseemos y lo recibamos. Que vivamos una vida cristiana loable, cumpliendo las condiciones que hemos mencionado para ser sellados, y entonces con alegría sobre nuestra cabeza, sobre nuestra frente, aunque no lo notemos, recibamos el sello de la salvación. Confírmanos en la verdad, tanto en la parte intelectual como en la parte espiritual. Bendice a los niños de esta iglesia, que crezcan en el amor y en el temor tuyo, a la juventud de esta iglesia para que siempre elijan el mejor camino, y a los hermanos adultos para que permanezcan en el camino, y a los hermanos nuevos recién bautizados y amigos para que también sigamos el camino que Jesús mostró y finalmente heredemos, recibamos la corona. Que aquí en este templo, Señor, el Espíritu Santo se mueva poderosamente y los que escuchan estos temas sean motivados a la confesión, a la transformación y a la vida eterna. Lo agradezco, querido Dios, y lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.